al Evangelio de San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a tomar por segunda vez la base que tomamos el domingo pasado, para continuar hablando lo que es de estos 5 principios básicos para ser un discípulo de Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8, vamos a leer el versículo 31 y 32. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Esa es la palabra que estaremos mirando el día de hoy. Ya sería por segundo domingo ya mirando lo que es este tema. La palabra del Señor hace una afirmación clara que nosotros debemos de prestar atención, que la encontramos en este texto que hemos leído. En primer lugar, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús. Ahí tenemos una palabra clave directamente del versículo, dijo Jesús. No lo está diciendo Santos Alvarenga, no lo está diciendo nadie más, lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? A los judíos que habían creído en él. ¿Por qué? Porque ellos tenían una creencia diferente. Ellos creían en otras cosas menos en Jesús, el Hijo de Dios. Como Redentor ellos no creían. Pero aquellos que habían creído en él, entonces viene la afirmación, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Una afirmación, sí. Si vosotros, es decir, si vosotros, ahora yo no puedo decir si vosotros, sino si nosotros, incluyéndome yo juntamente con ustedes, si nosotros permanecemos en la palabra que dijo Jesús, ¿qué seremos? Seremos verdaderamente los discípulos de Jesús. Así fácil es como nosotros entendemos la palabra de Dios y la vamos a aplicar. Jesús está frente a aquellos que no lo reconocen a él como el Mesías. Lo hemos explicado en otras veces. Los judíos tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento, que ellos la conocen como la Torá, que son los primeros 5 libros de la ley. Ellos tienen mucho conocimiento de eso, conocen de los profetas, conocen de Abraham y conocen de todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían un problema, que no recibían a Jesús como el Mesías, el Redentor de nuestras vidas. Pero vieron unos que creyeron. Dios nos bendiga a nosotros que hemos creído en Jesús también. Porque hay otros que creen en otra persona, hay otros que creen que el Redentor es el líder de la iglesia. Y el líder de la iglesia se llama Jesús. Y solo a él tenemos que nosotros creer.
Y por eso la Biblia afirma aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Tenemos otra palabra importante aquí en este texto, que es permanecer. No es simplemente un día hacer la confesión de fe que el pastor le llama hacer aquel que viene a la iglesia por primera vez. El predicador y el pastor tienen la responsabilidad de extender el llamado y ofrecerle a Jesús como su Salvador. Y citamos aquel versículo que dice que el que creyere con su corazón y confesare con su boca que Cristo es el Salvador y que Él murió y Él resucitó por nosotros, y que confiesa, dice, con su boca, dice, este será salvo. Esa es la responsabilidad de nosotros como predicador. Entonces el oyente viene y dice: yo creo a esa palabra, le hacemos el llamado y lo extendemos el llamado y le decimos: gusta pasar enfrente, vamos a orar por usted, y le hacemos que haga una confesión de fe recibiendo a Cristo en su corazón. Hasta ahí todo está bien. Esa persona ha recibido a Cristo. Esa persona ha hecho una demostración que cree en lo que le han predicado. Hasta ahí todo está bien. Pero ¿qué más sigue? No solamente es hasta ahí, solo creer, no. Aquí tenemos la palabra. Si vosotros permanecéis. No solamente es creer y decir: yo ya acepté a Cristo, y llevar una vida como a mí se me antoja. No solamente es hacer una confesión de fe y seguir la misma vida mundana que antes llevábamos, no. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que ha venido a Cristo, dice que las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. No solamente es hacer la confesión de fe, sino que también es permanecer en la palabra de Dios. En mi palabra. Entonces, al permanecer nosotros, el primer paso, ¿cuál es que dijimos? Es aceptar a Cristo, recibir la palabra de Cristo. Luego es permanecer en la palabra de Cristo. Entonces, nosotros nos convertimos en unos verdaderos discípulos. Vea usted. Yo no me puedo atrever a decir yo soy un discípulo de Jesús si yo solamente hice la confesión de fe y no permanezco en la palabra. Otro texto dice: el que hace la voluntad de Él. Somos hijos de Dios. Vean, no solamente, le voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a buscar un trabajo, usted no obtiene el trabajo solamente por decir estoy de acuerdo y nunca se presentó. No. Usted dice estoy de acuerdo con las reglas del trabajo, pero usted el siguiente día está ahí. Y no solamente está ahí. A usted le han dado un manual, unas reglas del trabajo. Y usted desde el primer día que llega a ese lugar de trabajo, usted comienza a acatar las reglas. Cuando usted empieza a acatar las reglas de ese trabajo, entonces usted se está convirtiendo en un empleado de ese trabajo. Hay compañías que lo mantienen, hermano, actualizando. Cada semana le están poniendo a que vea entrenamiento, videos de entrenamiento con respecto al trabajo. En la iglesia también, hermano, tenemos nosotros
le podemos llamar taller, le podemos llamar escuela dominical, le podemos llamar estudio bíblico. Es una área de entrenamiento a cada discípulo. Si de verdaderamente es discípulo de Jesús, tenemos que acatar las reglas. Cuando nosotros en los trabajos acatamos esas reglas, a usted lo están considerando y le dan entrenamiento hasta 4 semanas. Le dice que ahí se tiene que presentar con zapatos punta hierro. Usted no puede llegar con tenis como usted se le dé la gana. No, así es, hermano. Tiene que llevar los zapatos adecuados. En orden, como se lo dijeron. Si es construcción, la mayoría de las compañías tienen que tener botas o zapatos punta hierro. Sí. Usted no puede llegar con chancletas. Y si es, hermanos, una regla humana para un trabajo, cuanto más la casa de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. La casa de Dios es más estrictamente, porque es la que nos va a salvar incluso nuestra vida física y nuestra alma espiritual. Y luego usted está en un entrenamiento de 4 semanas y le están yendo a preguntar. Le están yendo a preguntar y le están preguntando, ¿cómo vas? ¿Vas aprendiendo algo? Y de esa manera, usted o la persona que está ahí aprendiendo el trabajo se va dando cuenta de lo que está pasando. Esta cosa se arruinó, pero tengo la garganta buena. Entonces vemos nosotros, mis amados hermanos, en el trabajo, ahí le dan el entrenamiento. Usted no llega a la hora que quiere al trabajo, le dan un horario para entrar. ¿Por qué lo hace? Llegar probablemente antes de la hora que le han dicho que tiene que entrar. Es porque sabe que ahí las reglas se acatan. Se respetan. Y lo otro es porque usted y yo tenemos una necesidad del trabajo. ¿Verdad que no llega a la hora que quiere? No, hermano. Llega a la hora que le han dicho. Antes de que empiecen, sí. Tiene una hora de salida también. Si el jefe le dice quédese, se queda. Si no le dicen no podés hacer más de 40 horas. Sí, también. Y está viendo. Y todos los empleados acatamos las órdenes de los trabajos. Amén, hermano. Ahora nosotros, hermano, dentro de las congregaciones vemos que toda la gente hace lo que bien le parezca a él. Sí. Y dice, yo tengo una relación con Dios y Dios sabe. Pero la Biblia dice, hermano, que nuestros hechos demuestran lo que realmente nosotros somos. Aleluya, gloria a Jesús. Acuérdese, estamos hablando que es un discípulo. Y le estoy poniendo el ejemplo que es un empleado para una compañía, para un empleador. Sí, hermano, amén. Y el discípulo de Jesús es que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros acatamos las reglas de una compañía de trabajo, nosotros tarde o temprano le van a poner ahí empleado del mes. Amén, amén. Porque acató. Sí. Si allá en la compañía le dice que tiene que llevar un casco de seguridad, antes de entrar a la propiedad donde está la construcción, usted no puede darse el lujo de entrar sin el casco. Usted tiene que ponérselo. Tiene que ponérselo. A la iglesia nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, necesitamos un corazón abierto para aprender de la palabra de Dios. Necesitamos, amados hermanos, para llegar a ser un verdadero discípulo, necesitamos nosotros venir con una mente abierta. ¿Para qué? Para aprender. El hermano Daniel Pavón usa estas palabras
Y cuando yo lo empecé a escuchar, dije yo, ¿por qué dirá esto? Dice, nosotros tenemos que aprender a desaprender y aprender a aprender. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que nosotros allá en el mundo venimos con mañas. ¿Sí me entienden esa palabra? Mañas. En el mundo venimos con mañas al evangelio. Entonces debemos nosotros aprender a desaprender esas mañas, es decir, a dejarlas. Y a aprender algo nuevo, algo diferente. Y hermano Daniel usa eso. Dice, necesitamos, dice nosotros, desaprender y aprender. Porque muchos de los que estamos aquí han sido quizás crecidos en la iglesia tradicional, lo que es la iglesia católica. Y allá a muchos les han enseñado que para recibir el perdón de Dios hay que irse de rodillas desde un extremo a otro extremo. Y de esa manera vamos a alcanzar alguna cierta aceptación ante la Virgen María, y luego la Virgen María tendrá que llevar esa petición a Jesús, y luego Jesús tendrá que llevarla al Padre. Hay que desaprender eso, porque la Biblia no dice eso. Entonces muchas cosas que nosotros traemos allá del mundo y las queremos traer a la iglesia y queremos seguir con ellas. Ahí tenemos que desaprender y aprender lo que la palabra del Señor dice. Estamos hablando, mis amados hermanos, cuando estamos nosotros viendo la palabra de Dios y dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos nosotros aprender a ser corregidos. Amén, hermano, gloria a Dios. A ser corregidos. Ya ve que a uno grande no le gusta, ni los chiquitos, ni los jóvenes, ni los adolescentes. Ahora los adolescentes y los niños, hermanos, tenemos un gran problema, que no queremos que se les corrija. El adolescente cree que él tiene toda la razón, que ni papá ni mamá le puede decir nada. Estoy hablando en el ámbito familiar. El joven cree que porque ya tiene 18 años, que ya es mayor de edad en Estados Unidos, cree que él tiene el derecho de hacer y deshacer lo que él quiera. Pero la ley de la vida dice otra cosa. La ley de la vida dice otra cosa. A veces no es lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni lo que yo veo. A veces es, hermano, lo que la ley de la vida nos dicta a nosotros. Porque aquí en la mente puede venir muchos pensamientos a la vida del joven y del niño. Pero ¿cuándo vamos a hacer? Estamos hablando, hermanos, si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente los discípulos de Jesús. Y yo quiero, hermano, como traer y poner a la par esto. Los hijos, si ellos quieren ser verdaderamente hijos de Dios, y hijos que el día de mañana levanten su cabeza y digan, yo doy gracias a papá, a Dios primero, y después a papá y después a mamá por la enseñanza que me han dado, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Obedecer la palabra. Amén. Que su padre y su madre le están enseñando. Entonces, después ellos pueden decir, doy gracias a Dios. Jesús les está diciendo a los judíos, qué bueno que ustedes han creído. Porque no todos creen. La mayoría me rechaza. Porque creen que yo soy un impostor. Ustedes no esperaban un Jesús así como yo. Pero yo les quiero decir algo. Quizás Jesús los elogió. Y Jesús tal vez les dijo, yo les quiero decir algo, los felicito por creer en mí. Pero saben,
ustedes quieren ser mis discípulos y veo que ustedes andan detrás de mí. Pero de verdad ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que desaprender. Sáquense esa idea que les han metido en la sinagoga. Y crean que yo soy el Cristo, el Redentor de sus vidas. Si ustedes permanecen en esas palabras, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Si no, en vano andan detrás de mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a estos judíos. Entonces, para llegar a ser unos verdaderos discípulos, hay que estar dispuestos a ser corregidos. Porque aquellos judíos probablemente ellos le hubieran podido decir a Jesús, pero es que mira que en la sinagoga nos han enseñado desde nuestra juventud. Nos han enseñado los 10 mandamientos. Nos han enseñado esto, nos han enseñado a otro. Pero Jesús le dice, yo no he venido a quebrantar la ley, yo he venido a cumplirlas. Porque lo que yo ahora soy es lo que ustedes veían antes, la figura de todo ese tabernáculo que ustedes les hablan en la ley de Moisés. Ahora, una figura de esa soy yo. Mira, aquellos judíos tuvieron que desaprender lo que les habían enseñado y aprender algo nuevo. Entonces, para llegar a ser un discípulo, hay que tener, hermano, dispuesto y estar abierto a ser corregido y enseñado. Y cuán difícil es, mis amados hermanos, uno ya viejo, ¿verdad? Que le quieran enseñar. Mire, yo le digo que para que nosotros tengamos, hermano, ese corazón y estemos dispuestos a ser enseñados, a ser corregidos, hay que nacer. Hay que nacer de nuevo. Acompáñeme usted al Evangelio de Juan, allí mismo en el capítulo 3. En el capítulo 3 y el versículo 1. Nosotros allí vemos una historia de un hombre que conocía mucho la ley. Pero este hombre, el día que él decidió y creyó a las palabras de Jesús, este hombre aceptó y estuvo dispuesto a ser corregido. Aunque él ya tenía conocimiento de la ley, pero eso no le servía. Nosotros, cuando venimos al Evangelio, podemos tener mucho conocimiento de la religión, pero eso no nos va a servir si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Vea lo que dice. Había, el versículo 1 del capítulo 3 de Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Quién era este hombre? Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿qué le dijo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. En primer lugar, Nicodemo está aceptando que lo que le han enseñado tiene alguna parte buena. Pero lo que Jesús le está enseñando es un complemento también. Y él no puede dejar de creer. Mire, la primera afirmación le está diciendo, Rabí, sabemos que has venido ¿de dónde? No venís allá perdido, que llegaste aquí perdido. No, sabemos que has venido de Dios. Fíjese, escuche esa palabra. Nicodemo se acerca a Jesús. Muchos de nosotros podemos tener conocimiento, pero no tenemos el valor de acercarnos a Jesús. Nicodemo
Mire, no solo está diciendo sé, porque una cosa es sé yo, otra cosa es que sabemos. Es decir, que las reuniones principales que tenía Nicodemo platicaban de Jesús, hacían comentarios de Jesús. Yo no sé si lo mandaron o decidió ir él solo. Pero fíjense que él no dice sé que ha venido, sino sabemos que ha venido de Dios. Vea. Como maestro. A enseñarles, aleluya. ¿Para qué es el maestro? ¿Para enseñar a quién? A los alumnos. A los alumnos. Aleluya. ¿Quién es un alumno? Es un discípulo. Amén. ¿Y quién es un discípulo? Dije el domingo pasado, no es aquel que solo se sienta en la silla y se llena en la mente y atesora mucha información, sino que el verdadero discípulo es aquel que imita al maestro. Amén. Es decir, para ser un verdadero discípulo hay que anhelar a llegar a ser maestro también. Amén. Y ese problema no lo hemos tenido solamente en la actualidad. Pablo le dijo a los hebreos: ustedes ya están viejos en el evangelio, que ustedes ya deberían de ser maestros, porque se les ha enseñado. Pero ustedes no llegan ni alumnos. Ay, Señor. Porque ustedes se sientan en la silla y la palabra no les entra. Ustedes ya son viejos, ya deberían comerse una carne entera, pero no tienen dientes para masticar. Solo leche, estamos a los Todavía necesitan leche. Y si les damos cuajada, hay que dárselas molidas porque no pueden masticar. Vea. Solo los reyes tenemos. Para ser un verdadero discípulo hay que ser, llévese en mente esto, imitadores. Amén, hermano, amén. No solo oidores, olvidadizos. Y estamos llenos, las congregaciones, estamos llenos de gente que solo oye domingo tras domingo y no vemos Los frutos. que haya deseo de imitar. Amén. Vean. ¿Y qué más le dijo? Sabemos que ha venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias? Aquí vemos las evidencias de un verdadero discípulo. Cuando usted diga yo soy discípulo de Jesús, entonces vamos a ver las evidencias. Si no vemos nosotros las evidencias, todavía no somos discípulos. Amén. Vean. Todas las señales que tú haces. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Aleluya. Lindo. si no está Dios con él. Vean. ¿Qué le respondió Jesús? Regreso atrás un poquito. Cuando la gente le dice a usted, considero o pienso que usted es cristiano, ¿cómo se siente usted? Probablemente le salga la palabra o la pregunta y usted le puede preguntar ¿por qué lo dices? ¿Qué le va a decir la otra persona? Es que tu actuar es diferente. Amén, hermano. Antes decías malas palabras, ahora ya no las dices. Antes tomabas con nosotros alcohol, ahora ya no tomas. Antes fumabas cigarrillo, ahora ya no fumas. Amén. La gente se está dando cuenta El cambio. que nosotros somos unas personas diferentes. Amén, amén.
Entonces Nicodemo le dice, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Nicodemo se está dando cuenta. Ahora, cuando nosotros hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios, nosotros nos podemos preguntar, Dios mío, lo que estoy haciendo, ¿no está Dios aquí? En una ocasión le pregunta una hermana a su pastor y le dice, pastor, quiero ir a esta actividad con mi familia. Ella era la única cristiana dentro de la familia. Y aparentemente lo que la joven le decía no tenía mucho significado. No parecía que era pecado. Pero ¿cuál fue la respuesta del pastor? Le dijo, hija, solo te voy a hacer una pregunta y tú tomas la decisión. ¿Tú crees que a ese lugar que vas, Jesús va contigo? Y dice la muchacha, pastor, no voy a ir. El pastor no le dijo, no vayas. El pastor le dijo, hija, te voy a hacer una pregunta y tú toma la decisión. Al lugar que tú quieres ir, ¿tú crees que Jesús va a ir contigo, te va a acompañar? Y le dijo, no, pastor. Mi hija le dijo, toma la decisión si tú vas o no. El pastor le dijo, no voy. Vea, cada acción que nosotros hacemos, preguntémonos si Jesús está ahí con nosotros. Si Jesús nos está apoyando en la acción que nosotros estamos haciendo. Si nosotros descubrimos que Jesús no está ahí, no lo hagamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si somos verdaderamente discípulos de Él. Vean. Jesús le respondió, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para nosotros ser instruidos y llegar a ser unos buenos discípulos, hay que aprender a ser corregidos. Amén. Nicodemo, él se presentó, Jesús le está dando la receta y él está dispuesto a ser corregido. Vea, y él está preguntando la manera cómo lo debo de hacer. Porque le dice, el concepto que tú me estás dando para mí no llego a entenderlo. ¿Cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Yo ya viejo. ¿Sabe? Que la persona que nace, el Espíritu Santo a esa persona lo cambia, lo transforma. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que toma la posición para guiarnos a nosotros. Cada vez que nosotros hacemos algo, debemos nosotros sentir la reprensión del Espíritu Santo si es algo que está malo. No le agrada a Dios. Si hay algo que está malo que nosotros lo hacemos y no sentimos la reprensión, nosotros todavía no hemos llegado ni a inscribirnos como discípulos en la escuela de Jesús. Amén. Pero cuando nos inscribimos en la escuela de Jesús, nosotros estamos dispuestos a ser corregidos, a ser enseñados. Yo le digo, no hay cosa más fácil ser discípulo de Jesús cuando tomamos una decisión de ser discípulos de Jesús. Si nosotros estamos entre que quiero y no quiero, se le va a hacer difícil. Se le va a hacer difícil.
En alguna ocasión quizás a usted le ha tocado pasar alguna dificultad difícil que usted no puede tomar una decisión si hacerla o no hacerla. ¿Qué momentos más duros son esos? Porque usted está entre que lo hago o si no lo hago. Y usted dice, si lo hago, me va a perjudicar en esto. Si no lo hago, me va a perjudicar en lo otro. Pero yo le quiero decir, si nosotros tomamos la decisión en ser verdaderamente discípulos de Jesús, lo único que vamos a encontrar va a ser bendición de Dios. Amén. Y guianza de Dios y una vida mejor, porque vamos a tener a quien nos corrija. Doy gracias a Dios por la palabra. Vea usted. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Vea, vayamos a Juan, capítulo 15. El domingo pasado vimos 2 principios nada más de los 5 principios básicos. Y ahorita vamos a tocar el tercero. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera en Jesús. Ahí tenemos otra clave para nosotros descubrir si somos verdaderamente discípulos. Versículo 5, del 4 al 6 o al 5, vea lo que dice. Permanecer en mí. Número 1. Una recomendación. ¿Quieres ser un verdadero discípulo? Ahora no es permanecer en la palabra. Le está diciendo permanecer en mí. En otras palabras, ¿cómo lo podemos entender nosotros? Quédate conmigo. No me cambies. No me dejes. No te vayas para otro lado. Permanecer en mí. Y luego dice, y yo en vosotros. O sea, hay una regla. Hay que permanecer en Jesús. Cuando Jesús ve que nosotros permanecemos en Él, Él dice, yo me quedo con ustedes. Amén. Pero Jesús no se puede quedar en un lugar. Voy a poner como ejemplo. Imagínese usted que llega una familia a visitarlo. Y usted le dice, sí, vengas. Y la familia le dice, pero me voy a quedar ahí donde usted. Y usted no le da la respuesta. Llega la familia a la casa. Y es hora de dormir. Y usted no le ha asignado un lugar para esa persona que vaya a descansar. Yo personalmente, yo tengo que estar claudicando en 2 pensamientos, me quedo o me voy. Porque ya es hora de descansar y esta persona todavía no me ha dicho, aquí se va a quedar a dormir. Aunque sea en la silla. Pero uno tiene que asignarle un lugar. Jesús dice, bueno, ya dijiste que me recibiste. Dice que son mis discípulos. En primer lugar, permanece en la palabra, es decir, créeme a lo que yo digo. Si tú crees a lo que yo digo, entonces quédate conmigo. Si tú te quedas conmigo, entonces yo me quedo también con vosotros. Amén. Porque cualquiera puede decir o puede seguir a Jesús con diferentes intenciones. Algunos van a querer seguir a Jesús porque en la iglesia se les ayuda. En la iglesia, ahí siempre dan comida. En la iglesia lo atienden bien. En la iglesia, de una u otra manera, yo voy a ser beneficiado. Y todo eso está bien. Y todo eso se puede llevar a cabo en la iglesia. Pero Jesús está viendo
¿Por qué tú me sigues? Amén. ¿Por qué tú estás aquí en la iglesia? Y eso sucedía en el tiempo de Jesús. Andaban unos que querían seguirle porque querían aprender de él. Pero habían otros que andaban detrás de Jesús porque andaban hambre. No tenían dónde dormir. Algunos le preguntaron, maestro, ¿y dónde tú vas a dormir ahora? ¿Te vas a quedar en el Hilton o te vas a quedar en la Quinta o en el 6? Jesús le tuvo que decir, le voy a decir algo, un secreto. El Hijo del Hombre no tiene dónde quedarse esta noche. No tiene dónde recostar su cabeza. Vea usted. Eso indica que el Evangelio no todo es color de rosa. No es comida ni bebida, Dios bendiga a la hermana. Sino que es sacrificio, y el verdadero discípulo tiene que entender que hay que sufrir. Vea usted. Entonces, Jesús le está diciendo, vea usted, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿como qué? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No nos engañemos. Usted y yo no podemos llevar una vida del Evangelio desprendido de la palabra de Dios. Nunca usted y yo vamos a presentar los frutos de cristiano si no permanecemos y hacemos lo que Jesús dice que hagamos. Y esa es la lucha de muchos que están en la iglesia y ellos quieren llevar fruto y llevan una batalla, pero ¿sabe por qué? Es porque no han querido obedecer la palabra de Dios y no han querido permanecer con Jesús. Y se hace difícil. Nuevamente, ¿cómo usted va a seguir trabajando en una compañía si no acata las reglas? El jefe siempre lo va a estar llamando y mira qué pasó, tenía que estar a estas horas, mira qué horas son, y viene llegando. Así hay creyentes dentro de la iglesia. La predicación viene, el pastor está predicando, el predicador está enseñando la palabra y lo primero que él dice es que solo a mí me mira. Yo estoy seguro que siempre que predica el hermano Julano lo dice por mí. Es que yo llego tarde al culto y no viene tarde, pues. Por usted lo dice. Y no solo por usted, por todos. Sí, hermano, porque a veces venimos para... Si el predicador dice, y tómela usted por el lado amable. Amén. Hay hermanos que en vez de quedarse en la casa, se vienen después del trabajo. Y es algo bueno. Doble sacrificio. Es algo bueno. Usted dice, aunque mi hermano dice que yo siempre llego tarde al culto, pero Dios sabe que me salgo del trabajo para llegar a la prédica. Amén. Que obtener la mitad. Dios sabe. Sí. Pero si usted está en la casa y por no levantarse temprano, usted siempre llega tarde al culto, entonces la palabra viene para usted. Para mí. Porque la palabra de Dios es clara. Y dice, mire usted, permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Aleluya. Quizás nosotros tengamos buenas intenciones, que es aceptable. Buenas intenciones de servir en la iglesia. Buenas intenciones de servir en la comunidad. De servir a los hermanos. Pero ¿cuál es la clave? No queremos permanecer en la palabra. No queremos permanecer con Jesús.
entonces se le va a complicar a usted. Aunque buenas áreas Jesús lo hagamos bien. dice, si no permanece, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es que uno fuera de Jesús no puede hacer las cosas. Nada bueno, nada. Ni nada. 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 Dice. Sin mí, dice la palabra, no podéis hacer nada. Amén. Nada. Vaya. Y aunque pongamos todo de nuestro esfuerzo. Sin él nada somos. Mire, si hay algo que creo que la mayoría de obreros, predicadores, pastores, ministros, entendemos es que por mucho esfuerzo humano que nosotros pongamos, les voy a poner esto. Dentro de mi corazón, anhelo crecimiento numérico y espiritual. Amén. Pero nada va a pasar porque yo tengo ese deseo. Sino que las cosas van a pasar por la voluntad de Dios. Somos obedientes a él. Tal vez mi deseo es que usted cambie, pero no va a pasar nada. Si usted no está disponible a cambiar y hacer lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermano. Aquí yo tenga mucho deseo para usted. Tal vez yo quiero que usted trabaje en la iglesia, pero usted está lejos de la palabra de Dios. Amén. Amén. A Jesús siempre lo tiene fuera de la puerta. Jesús siempre está tocando la puerta. Amén. Y nosotros siempre seguimos dormidos. Amén. Cuando venimos nosotros a abrir la puerta, ya Jesús ya se fue. Porque Jesús nos dijo, voy a llegar a tales horas. Pero nosotros lo dormimos. Jesús tocó la puerta para que le abriéramos. No salimos a tiempo de abrir la puerta, se fue. Entonces, nosotros no podemos hacer nada de nosotros. Gloria a Dios. Siempre Cristo tiene que ser el centro en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y si es en la familia, los problemas no se pueden arreglar si Jesús no está ahí, Así es. en medio de nosotros. Cada vez que nosotros vamos a tener una discusión en la familia, sea con los hijos, sea con la esposa, debemos de asegurarnos que Jesús está entre medio de nosotros. Amén. Amén. A ver si Jesús está de acuerdo con la discusión que nosotros vamos a llevar. Aleluya. Fuera de mí no puedes hacer nada. Nada sos. Vea. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos, Amén. el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Vea usted. Este lleva muchos frutos. En la carta que escribe Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, nosotros vamos a ver varios frutos. O vamos a ver el fruto. El fruto de la carne. Amén. ¿Sabe qué? Busquémoslo. Si Dios me lo puso en la mente en este momento, es porque necesitamos verlo. Amén, hermano. Vayamos a ver el fruto. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver. Amén. El versículo 16. Amén. Acuérdense, estamos hablando qué es un discípulo. Y yo digo, ¿qué es un discípulo de Jesús? Vea. Y quiero conectar lo que es este versículo con el versículo de Juan que estamos viendo. Amén. Vea, yo soy la vid de Jesús, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Ahora vamos a ver el fruto. Aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aleluya. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Amén. Y estos se oponen entre sí, es decir, pelea el uno contra el otro. Aleluya. Sí. El espíritu quiere hacer las cosas buenas, la carne lo impulsa a hacer las cosas malas. Así es. Vea usted, para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, vea la función del Espíritu Santo, Amén. no está bajo la ley. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Hay unos que dicen que pueden tomar, pero la Biblia dice que no. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, las cosas que ya mencionamos, no heredarán el reino de Dios. Vea usted, más el 22. Aleluya. Más el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que dice el texto de Juan que decíamos? El que permanece en él lleva muchos frutos. ¿Y qué dice aquí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vea. Vea lo maravilloso que es obedecer la palabra, permanecer en Jesús. Y si permanecemos en Jesús y vivimos con Él, aquí hay muchos frutos. Hay muchos frutos. Cuando nosotros sentimos que estos frutos están siendo reemplazados con los primeros, las obras de la carne, que comienzan ahí en el versículo 16, nosotros debemos de preocuparnos. Es decir, estoy dejando ir a Jesús de mi lado. Estoy dejando de cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Queremos nosotros ser unos verdaderos discípulos? Amén. Hay que atesorar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay muchas personas
que vienen al evangelio en la iglesia y siempre todavía tienen en sus labios maldiciones a derecha y a izquierda. Y toda la familia cansa, hermano. Y decimos, hermano, pero tiene que cambiar. No, es que yo así soy, a mí nadie me cambia. Pero si somos guiados por el Espíritu, entonces va a haber un cambio. Amén. Amén. Ya las palabras vulgares ya no van a salir de nuestra boca. Palabras hirientes ya no van a salir de nuestra boca. Vean. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pero ¿qué más sigue diciendo? No voy a abundar acá. Ya tenemos. Sí. El que permanece en Jesús lleva muchos frutos. Amén. Porque Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, así como los pámpanos permanecen en la vid, estos cuando tienen los pámpanos son los, ¿cómo le llamamos nosotros? No, la flor antes del fruto, las puntitas esas que van saliendo. Entonces dicen los pámpanos. La evidencia de eso es que ya el fruto va a salir. Usted ya sabe, ve un palito ahí que está lleno de flores. Usted puede decir, ¿cuántos pámpanos tiene ese? Bueno, allá en Olomega le dicen los botoncitos de la Los botoncitos, de la rosa, los botones esos. Sí, porque después de los Entonces usted va a ver y yo vamos a ver que el que permanece, así como el injerto permanece en la vid, y la evidencia es que los pámpanos van a dar resultados frutos. Entonces el resultado de cada creyente que dice permanecer en Jesús, ¿cuál es el resultado? Amor, gozo. Cuando viene a la iglesia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar cuando venimos a la iglesia? Gozo, alegría, algazara. ¿Por qué? Porque estamos injertados en la vid, que es Jesús. Paz, Amén. fe. Nada lo puede tumbar a usted. Esperanza, confianza, aleluya. Yo oigo decir siempre, Dios bendiga a los pastores, que Dios les da paciencia, que tienen paciencia y todo eso. Pero ¿sabe qué? Es que yo creo, hermanos, que nosotros hemos creído a la palabra. Y tratamos de ser verdaderamente discípulos de Jesús. Aleluya, ahí está. Me decía un hermano, me dice, no, yo fuera, me dijo, ya les hubiera dicho. Sí. Si yo fuera, me dice, yo no sé cómo aguanto. Pero sabe de que eso es un fruto. Es el fruto del Espíritu. Mansedumbre. No es porque el enemigo no está. Mansedumbre. Amén. Viene un hermano y le dice, mire hermano, fíjese que la hermana o el hermano me quedó viendo el otro día, pero viera cómo me miraba. Yo creo que algo trae conmigo. Ay, ay, ay. Es que yo lo veo así, no sé, pero es que yo siento que algo trae conmigo. Tan mal está viviendo él que todo lo mira mal. Y si no, viene y le dice, mire hermano, que el hermano me dijo esto y esto y esto y esto. Y si quiere, pregúntele al hermano que ahí estaba también y escuchó. Y viene y le dice el hermano, hermano, usted escuchó tal cosa que dijo el hermano, le dijo a fulano, vengano. Conmigo. Sí, hermano, pero yo no lo tomé como una ofensa o algo. Pero de ahí viene el hermano y le dice, hermano, ¿y averiguó lo que le dije? Y dice, sí, hermano, pero todo está tranquilo. Dice que creo que ha sido un malentendido. No, hermano, es que usted hubiera oído.
Y el pastor tiene que tener esa mansedumbre, esa paz, esa tranquilidad. No ajorarse, como dicen allá. No apurarse, no enojarse. Entonces, vea usted. Entonces mucha gente no entiende. Dice que los pastores tienen algo especial. Yo le digo que quizás ese algo especial es que tomamos en serio la palabra de Dios. Porque nosotros, hermanos, no solamente, óigame, estamos aprendiendo que es un discípulo. Nosotros no solamente nos hemos sentado a aprender, sino que a imitar. ¿Qué estamos imitando? La paciencia de Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? No, este dice que hace milagros en el nombre de Dios y en el nombre de su Padre. Este dice que viene a hacer las cosas que el Padre le mandó, pero la verdad yo digo, dijo uno, que este en el nombre del diablo echa fuera demonios. En el nombre de Belcebú es que levanta a los muertos, sana ahí los que dicen que están enfermos. Yo creo que eso ha de ser algún show. Sí, imagínense nosotros que no van a decir. ¿No? Pero Jesús les dijo en una ocasión, por incrédulos a ustedes les pasa esto. Aleluya. Si ustedes creyeran un poquito, tuvieran un poquito de fe, las cosas, lo que se ha dejado ver aquí, fueran más grandes que las cosas que se han hecho allá en otro lado. Amén. Pero ¿sabe por qué no se han hecho aquí? Es por la incredulidad de ustedes. Vean. Entonces, nosotros, hermanos, creemos nosotros a la palabra de Dios. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Si nosotros estamos en Jesús, ese fruto del Espíritu, lo que leímos aquí, van a salir. Usted me puede preguntar, pero ¿será que se puede? Sí se puede. Se puede. Amén. Porque es que otros han podido hacerlo. Sí, amén, amén. Y si Dios está con nosotros, claro que se puede. Cuando no se puede, Él dice, fuera de mí no puedes hacer nada. Si nosotros queremos hacer las cosas de nuestra cuenta, no vamos a poder. Amén. Hay cosas que nosotros las queremos solucionar. Humanamente no vamos a poder. Y usted puede tener muchas ideas buenas. Pero si hay cosas que son del ámbito espiritual, que esas no se arreglan con ideas, con inteligencia, sino que esas cosas se van a arreglar con ayuno y oración. Amén. Si yo humanamente lo estoy haciendo a mi manera de creer, no se van a arreglar. Pero si yo digo, Dios, ya hice todo lo que está a mi alcance, ahora yo necesito que me acompañes. Amén. Que me ayuden en esto. Porque esto humanamente yo ya me di por vencido. Aleluya. Ya hice esto, ya hice lo otro. Humanamente ya no puedo. Ahora sí. Jesús. Quédate conmigo, obedeceré tu palabra. Y ayúdame en esta área. ¿Qué es obedecer la palabra? En el tiempo de Jesús, cuando andaba con los discípulos, dice que se fueron a orar por un endemoniado allá en un lugar. Porque en el tiempo de Jesús, no crea usted que solo hoy hay endemoniados por ahí. No. En el tiempo de Jesús habían endemoniados por todos lados también. Mire, dice que los discípulos fueron a orar por un endemoniado y no pudieron hacer nada. Y vino el padre de este muchacho que lo tomaba un espíritu y le daba convulsiones y a donde le daba caía. En el fuego, en el agua, en la piedra, donde fuera. Y el padre quería que
que su hijo fuera liberado. Pero le dijo, tus discípulos fueron a orar. Fíjate, y no pasó nada. No fue libertado, sí. Entonces, ¿qué vino Jesús? Y le dijo, espíritu inmundo, sal fuera. Allá vienen los discípulos a la carrera. A ver. Jesús, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es que nosotros oramos. Es que nosotros hicimos esto, hicimos lo otro. Mire, antes se daba como se da hoy. Antes se daba lo que era la magia blanca, como hoy también la practican. Y eso se ha metido incluso hasta dentro de las iglesias. Sí, hermano, amén. Sí. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, lamento el caso de ustedes. Lo pongo así de esta manera. Pero esto no sale si no es con oración. Ayuno y oración. Que el Señor nos ayude a nosotros. Amén. Como verdaderos discípulos necesitamos nosotros meternos en oración. Le digo, esto no sale con oración. ¿Qué les quiso decir? ¿Qué interpreta usted cuando Jesús le dijo, esto no sale con oración? Que le dijo que tenía que orar más. Estaban descuidados. ¿Ustedes han dejado la oración? Sí. Y vemos nuevamente, Jesús les dice, ¿no han ustedes orado tan siquiera de una hora? Y lo reprende. Y eran los discípulos de Jesús. Entonces nosotros queremos que Dios haga milagros. Queremos que se solucione el problema por aquí, el problema por allá. Y en vez de solucionarle, no, hermano, es un hervedero por todos lados. Problema por aquí, problema por allá, problema con los hijos, problema con la esposa, problema con la mamá, con el papá, con la suegra, con el suegro. Y todo, y dije, Dios mío, pero ahora ¿qué le hago? ¿Qué está diciendo Jesús? Vamos a dejar. Métete en oración y ayuno. Amén. Porque hay cosas que no salen con la inteligencia, no salen con psicólogos, no salen con psiquiatra, no salen con nada, sino van a salir con oración y ayuno. Amén. Y esos son los verdaderos discípulos. Hacer. Acuérdense, Jesús dijo, permanece en mi palabra. Jesús le está diciendo a los discípulos, ese demonio no va a salir si ustedes no han orado. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Permanezcan en mi palabra. Permanezcamos en oración para que nosotros miremos los resultados. Si no, vamos a seguir de la misma manera. Vea, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Yo y usted nos debemos de preocupar cuando no estamos creciendo espiritualmente. Cuando en vez de crecer estamos menguando, debe de haber preocupación. Debe de haber preocupación. Es decir, ya no siento deseos de ir a la iglesia. Ya no siento deseos de congregarme. No siento deseo de hablar con los hermanos. No siento deseo de darle un saludo al hermano. No siento deseo de cantarle una alabanza. Y acuérdense, el fruto del Espíritu es gozo. Y cuando venimos a la iglesia hay que traer una alabanza. Amén. El salmista nos insta y dice, cuando entren por esas puertas, entren con acción de gracia. Amén. Denle gracias a Dios. Bendigan el nombre de Dios. Porque ustedes no son dignos de estar aquí, pero el hecho de tomar ese esfuerzo y entrar a la casa de Dios, ustedes entran en la categoría de ser dignos de darle la alabanza a Dios. Vean usted. Ahora en la mañana vimos ahí una familia. Se levantó. Quizás tenían planes. Casi se le enciende la casa. Quizás los planes que tenía, mire, se les fue. Dios les cambió los planes. Por eso el día que nosotros, hermanos,
Si hay una decisión que Dios no la va a cambiar, es el día que decidimos venir a la iglesia. Esa Dios no se la va a cambiar, y yo estoy seguro. Quien se la puede cambiar es el enemigo. Si usted desde el día anterior dice, mañana vamos para la iglesia, y le sale algo, inmediatamente usted identifique que no es Dios. Es el enemigo que tenemos. Porque tenemos un enemigo. Y el enemigo se va a interponer entre usted y Dios para que usted no cumpla con los requisitos que hay que cumplir para ser un verdadero discípulo. Porque un verdadero discípulo vence cualquier circunstancia y dice, esto no me detiene. Yo me voy para la iglesia porque me voy. Decía un pastor, el día que yo no pueda ir a la iglesia por salud, aunque sea una grúa, voy a mandar a traer para que me lleven a la iglesia. Imagínense si nosotros nos pusiéramos con esa mentalidad. Vean, entonces, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Alguien lo escribe de esta manera: nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. Amén. Miren, nosotros, Dios nos ha dado el poder que a través de nuestra vida, nuestro testimonio, otros pueden ser salvos sin necesidad de hablar. Porque están viendo los frutos. Están viendo los frutos. A mí me gusta escuchaba el testimonio de este pastor y decía que la hermana era cristiana, el esposo no. Y este hombre, el esposo de esta hermana, nadie lo soportaba ni en el trabajo, poco menos en la casa. Pero un día Dios lo tuvo que agarrar a este hombre, como Dios trata con la persona que tiene que obedecerle. Para hacerles corto, este hombre un día aceptó a Cristo. Dice que andaba las melenas del pelo largo. Y la esposa antes le dijo, usted va a identificar a ese hombre, vaya al trabajo y hable con él porque ya no lo aguanto, le dijo la esposa. Y el pastor fue a buscar, dice, a ese hombre, antes del cristiano, al trabajo. Le dijo, necesito hablar con usted. Y le dijo, pero hermana, ¿cómo lo voy a identificar? Le dijo, no se va a perder. Le dijo, es un mono que anda con pelo largo, le dijo. Es el único que va a ver ahí diferente a todos, le dijo. Y cuando usted, le dijo, se acerque a él, usted va a ver, le dijo, porque de la manera que lo va a tratar. Y el pastor fue a buscarlo y le dijo, ando buscando a fulano de tal. Y siempre el contacto. Cristo lo salvó después de una larga historia. El día que ese hombre se convierte y regresa al trabajo, era irreconocible. Aquel hombre llegó con el pelo corto, como tiene que andar el hombre, el pelo ordenado, como cristiano. Y entró saludando a medio mundo en la compañía. Y antes no saludaba a nadie. Si alguien le decía, buenos días, Señor, lo que le salía era una mala palabra. Y lo mandaba a hacer cualquier cosa. Mire, y ese día, hasta el jefe, dice, seguida el jefe fue a darle gracias al pastor, porque había ido a buscar a ese hombre. Y que ahora ese hombre era el más comportado de la compañía, cuando antes era el más malo. Y de ahí, por el testimonio y el fruto de este hombre, muchos aceptaron. Porque dijeron, realmente el Dios que ha hecho el cambio en este hombre puede hacer el cambio en muchos de nosotros. Y mire, y ese hombre después no solo testificaba con el testimonio, sino que a todo mundo le decía, Dios te bendiga, Cristo te ama. O sea, cambió totalmente.
Pero mire, ¿cuántas veces nosotros vemos a personas que nunca han tenido un encuentro con Dios, nunca han llegado a ser discípulos de Dios? Amén, hermano. Porque todavía entran a la iglesia, se sienten y enojados con todo el mundo. Si le hablan se enoja, si no le hablan se enoja. Pero vea qué bonito es la enseñanza que Dios nos da. Entonces esta persona dice, cuando un árbol está tan lleno de savia que ya no la puede aguantar, el resultado es el fruto. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, otros lo ven y lo oyen sobre él, y entonces son renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Así los nuevos creyentes son uno de los frutos del Espíritu. Sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios no se expanderá y el cuerpo de Cristo no crecerá. Todos somos testigos. Incluso dentro de nuestras propias casas. Sí. Se nos está haciendo difícil presentar esos frutos para ganarnos a nuestros hijos. No se siente paz ni nada. Entonces vea usted cuánto más dar la medida para ganar a aquel que está afuera. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, en primer lugar, a ganar por lo menos los que están dentro de nuestra familia, que vean el cambio que han hecho, que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. La palabra de Dios, hermano, es maravilloso. Y todo esto que Dios nos dice, acuérdese, debemos nosotros estar dispuestos a desaprender, aprender, a estar abiertos a ser corregidos, estar abiertos a ser enseñados y estar dispuestos a una vida de disciplina. A una vida de disciplina. Cuán duro es entrar a una vida de disciplina. Miremos la vida de la disciplina de esta manera. ¿A cuántos se nos dice no coma azúcar? Sí. ¿Y cuántos de nosotros hacemos caso? Más tragamos, hermano. Esa es una disciplina. Sí, desobediencia también. El doctor nos dice, mira, no comas esto, no comas carnitas. Y son las más ricas. Porque las carnitas traen mucha grasa. A ti te hace daño, tienes el colesterol alto. Y yo estoy poniendo este ejemplo. Cuán difícil es la disciplina. Y nosotros, para llegar a ser unos verdaderos discípulos, tenemos que nosotros estar dispuestos y desarrollar, hermanos, una disciplina para llegar a ser unos verdaderamente discípulos. Quiero que vaya conmigo en Mateo capítulo 16, y con este versículo vamos a ir terminando. Mateo capítulo 16, el versículo 24, hablando, hermanos, de la disciplina. Si queremos nosotros llegar a ser unos verdaderos discípulos de Jesús, necesitamos ser disciplinados. Es que traemos, hermanos, cuántas cosas del mundo que ya no podemos seguir con esas dentro de la iglesia. Amén. Y debemos nosotros estar dispuestos a ser disciplinados por la palabra de Dios. Para despojarnos. Vea usted, versículo 24 del capítulo 16 de Mateo. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vea,
La palabra clave aquí es el negarse. Niéguese a sí mismo. Es decir, hay que dejar las cosas humanas de nosotros que no nos ayudan al avance espiritual y hay que ponerlos en las manos de Jesús y decirle: Jesús, aquí estoy. Entonces, mis amados hermanos, lleven en mente aprender a desaprender y aprender a aprender. Estar dispuestos a ser disciplinados y dispuestos a ser enseñados de la palabra de Dios. Porque muchas veces no queremos nosotros ser enseñados. Queremos nosotros siempre llevar ese mismo concepto que nosotros creemos que las cosas son así y así. Yo le voy a decir, no porque yo sea predicador, no porque yo sea maestro de la palabra de Dios, pero es que Dios por algo tiene los maestros. Dios por algo tiene los pastores, a los líderes, para enseñar. Ahora, yo no le voy a decir como humanos, quizás tenemos nuestros defectos. Sí, hermano, claro. Quizás tenemos quizás nuestras expresiones humanas. Pero siempre nosotros tratamos que lo que enseñamos vaya pegado a la palabra de Dios. Como le decía a un hermano la vez pasada, la Biblia dice: maldito aquel que le quite y maldito aquel que le ponga. Desde el momento que yo empecé a enseñar la palabra de Dios, en mí despertó un interés en no solamente leer un versículo y hablar 40, 30 minutos sin volver a hablar comparaciones de la Biblia, sino que despertó un interés de enseñar la palabra de Dios a través de la Biblia, con los textos de la Biblia, que sea la Biblia sola interpretándose, no la idea mía. Yo creo que eso debe de ser también el propósito y el deseo de cada uno de ustedes que están acá. Aleluya. Aprender la palabra de Dios, y no solo aprenderla, sino que comenzar a enseñar esta palabra a través del testimonio de cada uno de nosotros. Y si Dios le permite en un momento, sean los varones o sea las hembras, de tomar la palabra de Dios también y enseñársela a otro, que usted sea un verdadero discípulo. Porque el día que usted haga eso, entonces usted no solo es un discípulo que se sentó a oír, sino que es un discípulo que está imitando a Jesús. Porque Jesús predicó, Jesús enseñó, Jesús sanó a los enfermos y Jesús levantó a los muertos. Y yo le voy a decir, todo eso está a la disposición de la iglesia. Solo depende de nosotros. Amén. Solo depende de nosotros. Si nosotros no hemos resucitado muertos, la promesa está en la palabra. Solo depende de nosotros, de creer a la palabra. Si todavía nosotros no hemos puesto la mano sobre un enfermo y Dios ha sanado a un enfermo, la promesa está en la palabra. Amén. Solamente debemos nosotros de creer. Aleluya. Bien, vamos a llegar hasta aquí Amén. con la predicación y vamos a hacer una oración.